Bueno, el tema de hoy he puesto aquí el autor de la obra El miedo a la libertad, que esto fue escrito, bueno, publicado en el año 41, recién empezada la Segunda Guerra Mundial y con la expansión del nazismo de Hitler por Europa, ¿no? Del año 41. Pero es mucho más antiguo porque Rumi, Jalal al-Din Rumi, uno de los maestros sufís del fin de la Edad Media, esto es siglo XIII de la era cristiana, ya hablaba de lo mismo, ¿no? Obviamente, si nos remontamos más atrás, encontraremos en Sócrates bastantes escritos respecto a lo que es la capacidad del ser humano para tomar decisiones, ¿no? Y lo digo así, tomar decisiones no necesariamente pues tienen que ser aquello cambiar la vida en fin, radicalmente, sino simplemente tomar aquellas decisiones que le hacen sentir a uno bien o mejor de cómo está, ¿no? Y a Buenas veces, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a veces solamente es esto, ¿no? O sea, a lo mejor son pequeñas decisiones, pequeños pasos. Probablemente la propaganda, pues, nos dice que pues hay que tomar decisiones, cambiar radicalmente, pero todo esto es publicidad interesada, ¿no? Concretamente en la clase de esta tarde, eh, cuando venga Isadora lo podrá confirmar, hemos estado viendo una carta muy interesante en la cual había lo que se llama una zona de confort. Imaginaos trino, sol, luna y ambos haciendo trino a Neptuno. Wow, o sea, y en fin, una zona de confort, ¿no? Y la persona, pues sí, o sea, hay que decir, con una infancia difícil, un padre muy exigente, que incluso, pues, perdón, incluso la pegaba con el cinturón, una madre todavía más sutilmente exigente, pero la persona, pues bueno, pues sigue el negocio de la familia, ¿no? Porque le va bien. Entonces, sí, como dice, hay una frase de Eric Fromm que es esto, ¿no? O sea, cada paso encierra el peligro de fracasar y esta es una de las razones por las que se teme a la libertad. Lógicamente, cada paso que damos, pues bueno, entraña un riesgo, ¿no? Pero la decisión es no tomar, no dar ningún paso, nos quedamos aquí y ya está. Y sí, estamos confortablemente, pues como todavía si estuviéramos en la cuna, ¿no? Bueno, esto es un poco el miedo a la libertad. En astrología lo vemos básicamente en este tipo de configuraciones de zonas de confort que se llama, ¿no? Y también pues los Bien, árabes de ese siglo, ¿no? El siglo X, el siglo IX, por ejemplo, Al-Biruni, ya hablaba de cuidado con los trinos ah, porque son zonas, pueden ser, no es que sean, sino pueden ser zonas de confort. En astrología, una vez más, y en astrología, ¿dónde se puede ver más detallado la libertad? es lo que te digo, mira, en la carta que hemos visto hoy, trino, sol, luna y ambos, es el gran trino, básicamente. Pero no únicamente en este punto, básicamente es eso. Pero mira, hoy estábamos estudiando en el curso una misma carta con dos zonas diferentes. Porque la persona en fin, no se decidía mucho y teníamos que ver, pues con 2 horas de diferencia, cómo cambiaba la carta. Llevamos estudiando esta carta pues 2 o 3 sesiones y todavía surgen preguntas. Quiero remarcar esto, surgen preguntas. No hay nada definido. Y una carta, la carta natal, no es un mandala inspirado divinamente,
que ya no se puede corregir. Todo lo contrario. Una carta natal es la representación gráfica, trigonométrica del sistema solar visto desde la Tierra. Eso es todo. Entonces el tema es trasladar eso para ver cómo encarna en la persona que ha nacido exactamente en ese instante, ¿no? Y ahí empieza la exploración. Lo digo porque muchas veces yo pues mis consultantes, algunos de mis consultantes, los que no me conocen o no han visto ninguno de mis vídeos, pues me dicen a ver qué es lo que me depara el destino. Yo siempre les digo, el destino no existe. El destino es una sucesión de acontecimientos de los cuales uno también es protagonista. Por lo cual no hay nada decidido. Y hay que ir viendo, hilvanando poco a poco todos los aspectos, mirados de derecha e izquierda, para intentar acoplar esa carta natal a esa persona. O sea, de adivinos nada, ¿no? Bueno, ya mis alumnos ya no, ellos mismos ya lo dicen, ¿no? No somos adivinos. Por eso preguntamos, o sea, yo cuando no entiendo una cosa, oiga, vamos a ver esto, ¿a qué se dedica usted por lo menos? Porque aquí veo un piscis en el medio cielo, pues no, no tengo ni idea, ¿no? Y hay que preguntar, no, no pasa nada, ¿no? O sea, en fin, no pasa nada absolutamente. Es decir, pero esto era antiguamente, cuando se recuperó la astrología a mediados del, bueno, a principios del siglo pasado, se recuperó gracias a las sociedades secretas que, claro, ellos se las daban de acertar. Vamos a ver, ¿verdad que cuando vais al médico no se os ocurre preguntarle cuál es su nivel de aciertos? A mí me lo han preguntado y siempre digo, pues no tengo ni idea. No, no he mirado nunca cuál es mi nivel de aciertos, ¿no? Pues vas a un médico, voy a un médico, el lunes fui al cardiólogo, todo va perfectamente, me hizo un montón de pruebas, todas perfectas, todas bien, ¿no? Pero no se me ocurrió mirarle a la cara y decirle, oiga, ¿usted ha acertado esto? ¿Seguro que ha acertado? No, porque ya, es decir, hace su trabajo y pues es lo mismo es el astrólogo. Bueno, pero lo comprendo, ¿verdad? Porque esto así se ha recuperado la astrología de principios del siglo XX, 19-20, ¿no? Finales del 19, principios del 20, pero mm, para mí no es, en fin, no, no, nada de nada, o sea, en absoluto. No hay nada determinado. Hay que ir avanzando por la selva, poco a poco, intentando contrastar una cosa con otra, preguntando, viendo cómo entendemos esa carta y teniendo en cuenta, claro, que el ajuste de la hora de nacimiento es muy importante, ¿no? Pues con esta, esta tarde hemos hecho este ejercicio, ¿no? La misma persona con dos cartas. Y a verla comparando una con la otra, o sea, el tema de parejas, hijos, padre, madre, etcétera, ¿no? Cómo se comparaban las dos cartas. Y bueno, pues todavía hemos tenido preguntas, ¿no? Como no estaba la persona delante, porque es una conocida de uno de los alumnos, pues no hemos podido contrastarlo y por tanto, pues nada, no pasa nada, ¿no? Como tenemos todas las clases que queramos, pues mira, lo veremos en una clase posterior, ¿no? Hay que preguntar esto y esto, ¿no? Porque es que además yo considero un error, ¿no? El pensar que vamos a acertar, como si fuera una adivinanza, ¿no? Como Ay, si qué fuera fastidio. una adivinanza, ¿no? O sea, vamos a ver si la acierto. No tengo ni idea. No le preguntas a un médico o a un psicólogo si lo acierta. No le preguntas por qué, porque está utilizando una ciencia. Pues oiga, ¿la astrología qué es sino una ciencia? ¿O todavía creen que es un oráculo? Hay una parte de la astrología que sí que es oráculo, que es la astrología horaria. Y lo entenderéis muy fácil, ¿no? La astrología horaria, la persona te hace la pregunta
Y cuando tú entiendes la pregunta, es decir, que sientes ese clic en la mente, que aquello, lo entiendo, entonces levantas la carta en ese instante. Por tanto, eso hace que la astrología horaria sea oracular, o sea, de oráculo, perfecto, como el tarot, como en el tarot pones todas las cartas en el caos, vas dando vueltas, y cuando entiendes la pregunta, paras y empiezas a sacar, ¿no? O en el I Ching, o en las runas, o todo ese tipo de temas. Pero la carta natal no, no, o sea, la astrología tradicional no, no. Es una ciencia empírica, lo he dicho mil veces, ¿no? O sea, que fue descubierta ya, empezó a funcionar hace 35.000 años, ¿no? Los signos del zodíaco fueron dados en esa época. Quiero decir, en fin, hay tantas desinformaciones, ¿no? Entonces yo quería plantear un poco esto y así para responder o para reincidir otra vez en tu pregunta, Madelu, pues sí, las zonas de confort son precisamente esos trinos y sextiles en los cuales nosotros nos instalamos. Al principio fueron una salida, porque claro, la infancia y la adolescencia, nunca nos cansamos de ver, de escuchar cosas que nos ponen los pelos de punta, ¿no? Niños maltratados y tratados como cosas, ¿no? Como los padres, ¿no? Tener hijos para que sigan el negocio, ¿no? Independientemente de que ese negocio del padre al niño le diga algo, o sea, en fin, le encaje en su psicología. No da igual eso, en fin, los niños como piezas, ¿no? O aquello que había en España, y todavía yo lo he vivido en mi propia familia, que la hermana menor no podía casarse porque tenía que cuidar de la madre. Yo me he encontrado con esto, ¿no? Entonces, claro, yo resulta que tuve una madre que era una guerrera de esas que se metía en todas las guerras, ¿no? Y se metió también en esta. Finalmente, pues logró que la familia permitiera que esta señora se casara y tenía 50 años ya, ¿no? Y dijo, no, no, no se preocupe, que a la abuela la cuidamos todos, pero por lo menos tenía novio. Esta chica tenía novio desde hacía 20 años, mi tía, ¿no? Mi tía carnal. 20 años. Y no podía casarse, pero una costumbre en la España de la Edad Media, ¿no? Y en la religión judía antes, no sé cuánto tiempo atrás, también, hasta que no se casaba la hermana mayor, no se podía casar la menor, Sí, no, en la cultura hebrea. esta no la sabía. Sí, Esta no la sabía, desde no luego. Es sé que, cuántos mil años atrás, ¿no? Eso no lo sé el tiempo, pero mira, aquí tengo la frase esta, dice, el peligro del pasado era que los hombres fueran esclavos, pero el peligro del futuro es que los hombres se conviertan en robots. el robot. Pero generalmente el hombre nunca va a ser libre, nunca puede llegar a ser libre. Sí, pero es que la palabra libertad para mí es un contrasentido. O sea, ¿qué quiere decir libertad? Claro, es difícil. E incluso no entiendo bien lo que tú decís, que los trígonos, porque para ser libre tenés que sufrir, porque un trígono, si estás en zona de confort, ¿qué Claro, porque libertad tenés? No, ninguna. es contradictorio, tenés que, tienes que Seguramente me habré sufrir. explicado mal, ¿no? No sé. Seguramente Ah, está, claro, a veces no entiendo me he bien las explicado mal cosas. porque una zona de confort es allí donde la gente se instala. O sea, vamos a ver, trino sol luna. Yo tengo el trino sol luna, es mi zona de confort. Y por ese trino sol luna a mí me lo han dado por todas partes. Trino Claro. sol luna, Neptuno en la 2, lo que tú quieras, no puedo pedir lo que necesito, ¿no? Y lo que tú, no, no, sin nada, nada, tú quieras, lo que tú quieras. O sea, en fin, no quiero aburriros. El trino es, o sea, la carta de esta tarde era trino Sol Luna y ambos haciendo trino a Neptuno. Un Claro, gran triángulo. ¿Sí? feliz de la vida. Claro, Y feliz. entonces, pero para ser libre tiene que uno, me parece que sufrir, Es lo porque que para digo. ganar la libertad no creo que sea tan fácil.
Es lo que digo, sí, sí. O sea, lo que digo que, claro, son zonas de confort en los cuales nos instalamos por necesidad. En algún momento, cuando salimos intentamos salir de la adolescencia, que no es nada Por fácil. eso yo hoy te preguntaba dónde se puede ver en la astrología ese trabajo Sí, para salir a ser libre, entre cuadraturas, comillas. cuadraturas, Cuadraturas. claro. Cuadraturas, esquicuadraturas, sobre todo cuadraturas, que es lo más limpio. Las esquicuadraturas y las medias cuadraturas, como son internas, tensiones internas, ya es más difícil. Pero sí, en Claro. una zona, yo tengo esa zona de confort completamente cuadrada por Saturno, Marte, Venus, Neptuno, o sea, quiero decir, yo es una zona de confort de la cual no he podido disfrutar, afortunadamente, mucho, ¿no? Porque he tenido que salir, ¿no? Pero normalmente nos encontramos, ¿eh? Os ponía el ejemplo de la clase que hemos dado esta tarde, de esta persona que ya le va bien, tiene 50 años y recién, 50 años o más, recién se da cuenta que, hombre, pues han estado abusando, súper abusando de ella. Y, hombre, pues a lo mejor podría hacer algo que le gustara, ¿no? Porque a lo mejor seguir el negocio familiar, pues realmente, o sea, quiero decir, no es lo que... Pero claro, antiguamente era eso, ¿no? Los hijos tienen que seguir el negocio del padre. Bueno, pues muy bien, le guste o no, ¿no? Bueno, todos los días se Ojo. aprende algo nuevo, Juan. Para eso está la astrología. Yo contigo aprendí que soy irritante. Recién con 66 años aprendí con esa semicuadratura de Urano al Sol que soy irritante y yo no me daba cuenta. Yo te dije que eras irritante. ¿Cómo me atreví a No, decir? yo. Por No, Dios. vos no me dijiste. Tú me hiciste ver esa cuadratura que la había ignorado y no y viendo mi carta me hiciste ver esa semicuadratura, porque a veces uno inconscientemente los aspectos no los quiere ver. Sí, Y me di cuenta, semicuadratura, por eso es que me pongo irritante y yo no me daba cuenta. Me pongo, no, que irrito tal vez a los... Y yo a veces veo tu cara y te veo que yo irrito. no, mira, todas las cosas, todo, absolutamente todo en este mundo tiene su contraparte. Esa tensión entre Urano y el Sol, bien, puede ser irritante, pero puede ser creativa por Urano. Entonces, Urano al Sol, puede ser que en algún momento, hombre, pues podemos hacer las cosas de forma diferente. Y este es el papel de Urano. Quiero decir que no... ah, al ver una carta es como es una selva. En fin, podemos ver teóricamente, pam, 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 regencias, aspectos, etcétera, pero lo que yo me acostumbro a aconsejar a mis alumnos, no lo den todo por hecho. No lo den por hecho, no se crean que han terminado, que han acertado, que lo han hecho bien. No se lo crean, porque entonces lo que ocurre es que se van a quedar ahí. Qué bien, lo he hecho, ya lo entiendo todo. ¿Y qué pasa entonces? ¿No hay que seguir adelante? El ya lo entiendo todo, ¿no? Aquello del estar en posesión de la verdad, obviamente cada uno tiene su verdad, que no tiene por qué coincidir con la de nadie más, con lo cual estar en posesión de la verdad, para mí, significa solamente estar en posesión de su verdad, no bueno, la verdad así en mayúsculas es otra historia, ¿no? Pero no se confíen, la carta natal es tan compleja que se le puede ir dando vueltas y vueltas sin todo lo que sea cristalizar, ¿no? Pues mira, este aspecto, tal, no, lo que hacen las recetas, ¿no? Este aspecto, ya está. Entonces la gente pues lee aquello y, oye, y no, y al principio, ¿no? O sea, yo tenía una alumna que empezaba
una carta sin haberla entendida. Ponemos una carta en clase, ¿no? ¡Pam! A ver, eh, ¿cómo lo veis esto? Y ella ya empezaba porque no sé qué de la casa 12 y la casa 8 toda esta desinformación que hay, pues esta persona tiene que, a sí misma, tiene que subir su nivel de conciencia y tiene que subir no sé qué. Yo le decía, oye, ¿qué es nivel de conciencia? ¿A cuál nivel de conciencia? ¿Al 3, al 4, al 23? O sea, ya de entrada puedes decirlo sin entender bien la carta. Y para entender bien la carta hay que meterse un buen ratito, ¿no? O sea, para ver, bueno, ya me entendé, ya me conocéis a mí, ¿no? Yo a veces, pues Un buen ratito, otra que ratito. me escriben muchas veces a mí por Facebook y me dicen, tengo Neptuno en las 6 y no sé qué en la 12. Y se quedan así. Yo supongo que, claro, yo antes les decía, hay que ver toda la carta, les invito al webinar para que veamos su carta y tal. Ahora ya les contesto porque es que, en fin, les contesto, pues mire, no lo sé, pero hay que ver los regentes de las 6 y la 12 si hacen aspecto, en fin, ya está. Porque es, pero en fin, este es el circo mediático de la astrología. A ver, hoy tenemos Y yo, que... después de 28 años, porque empecé más o menos a los 38, y después de 28 años estando contigo, me di cuenta de esa cuadratura en T, que tengo una cuadratura en T entre eh, Urano, Quirón, Neptuno. ¿Y cómo nunca me pude dar cuenta de esa cuadratura en T? Te juro, nunca la había visto esa cuadratura en T. Porque no había Ahora llegado el momento. la empecé a ver ahora contigo. No había llegado el momento, las cosas te llegan 28 cuando años, necesitas. 28 años, ¿te das cuenta? No es que me pasé 28 años no estudiando. Yo tenía una vida, otra vida de trabajo para sobrevivir. Mi hobby era la astrología, ¿entendés? Pero 28 años para no ver una cuadratura en T es terrible. No, no es terrible, no, no la necesitabas en aquel momento. Las cosas te llegan cuando las necesitas. Esto es un axioma muy antiguo oriental, ¿no? El maestro llega cuando el alumno está preparado. El maestro puede ser una persona, un libro, un apunte en una carta, como la que tú me estás diciendo, en tu carta natal, esa cuadratura en T, es como cualquier cosa, es un maestro. Entonces te llega cuando tú eres capaz de aprovecharlo. Antes, a lo mejor la veías, pero no la veías porque no la podías aprovechar. No podías hacer nada con ella. Puede ser también que no estudiaste a fondo, investigaste a fondo ese dato, ¿no? O No, que te es como ocurrió en la dice, vida diaria continuamente o no. claro, hay cosas que uno, como dice el maestro, no estaba para poderla ver antes. Es No que estaría preparada para poderla manejar, esto es lo que como dice el hacemos maestro Juan. el cliente, ¿no? Hoy tenía dos temas, las progresiones de Ana Morgade y después, si ha venido Isadora, también teníamos que hacer, si no están aquí, a ver, ¿dónde están? Isadora, vale, muy bien. Teníamos que ver un tema de tu carta, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? maestro. Vale, Sí, maestro. ahora vamos a buscarla, como esto está grabado, vamos a buscarla. Ahí. Muy bien. ¿Qué necesitas, Isadora? Muchas gracias, maestro. Primero que nada, De nada, al contrario, ya sabes. Dime, dime. gracias, maestro Juan. Bueno, pues es que, mire, maestro, yo creo que nunca he sabido bien a mi edad, tengo ya 43 años y nunca he podido saber bien qué es lo que necesito, ¿no? Y ahora que, bueno, desde que descubrí la astrología, mejor dicho, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? A muchísimas cosas, a conocerme mucho mejor. Pero es hora de que no termino de entender qué es lo que necesito. Esa casa 2
no me queda clara, no la termino de ver bien. No sé si es porque tengo una cuadratura de su regente, que es Saturno con Neptuno. Este, entonces, bueno, quería ver, maestro, si me podía ayudar a entenderla un poco mejor. Sí, otra cosa que tienes, tienes una semicuadratura, ¿la ves? Sí, con el sol. Exacto. Sí, ay, sí, también. Sí. Esto es una dificultad, o sea, no es en fin, ninguna condena ni nada de nada, ¿no? Simplemente lo que tú necesitas por imperativo cultural, porque Saturno es la voz de la cultura restrictiva, especialmente en Latinoamérica y en España, ¿no? España y Latinoamérica somos hermanos, ¿no? Y hermanos de la misma cultura restrictiva. Ujú, Pues podría ser que Saturno es el mensaje alto y claro del miedo al exterior, del miedo a la realidad. Y ese miedo a la realidad ya se inculca en la infancia. Porque, vamos a ver, tú te imaginas que cuando naciste tenías 1 año, 2 años, ah, en principio no tenías miedo a lo que necesitas. Fue a lo largo de la infancia en que, pues no lo sé, podría ser una frase, por ejemplo, que conseguir lo que uno necesita es muy difícil, por ejemplo. O sea, lo que tú necesitas o lo que uno necesita, pues, por más que te esfuerces, pues va a ser muy difícil, ¿no? Son estos mensajes, los dos gobernadores del tiempo, ¿no? Lo digo en cristiano, porque si lo digo en griego, cronocratos, me queda mucho mejor, pero nadie lo entiende, ¿no? sí, maestro. O sea, los mensajes de Júpiter y Saturno son mensajes de infancia. De Júpiter es la sociedad en la que vivimos, jupiteriana, de la imagen. La niña tiene que ir muy bien vestida porque dirán. El niño también tiene que ir muy bien vestido porque dirán. Y este que dirán es jupiteriano. Es el mundo de la imagen, el mundo de lo aparente, para impresionar a los demás. Pues Saturno es el mensaje de la realidad. O sea, puede tener muchas formas. Esto normalmente es bueno intentar recordar la infancia y ver por dónde pudo venir ese mensaje, ¿no? Pero es un mensaje de infancia en el que, oye, lo que necesitas, lo que te va a costar tener lo que necesitas, lo que te va a Ujú, costar. O bien, pues simplemente, como es Capricornio en la casa 2 pues hubo privaciones en la infancia y esos mensajes eran diarios, ¿no? O sea, hoy no tenemos esto, no tenemos lo otro, vamos a ver si conseguimos esto. A lo mejor no es tu caso, ¿no? Pero Saturno sí, o sea, es una cuadratura no solamente a Neptuno, porque es una cuadratura también al ascendente. sí. Porque Saturno y el ascendente es una cuadratura, es una dificultad producida por el mensaje de la realidad. Es un mensaje, o sea, es un mensaje cultural, porque la realidad, pues no tiene por qué ser un desierto y una piedra, ¿no? En fin, una cosa durísima, no tiene por qué. O sea, la realidad es lo que es, ¿no? Lo que pasa que en comparación con el mundo jupiteriano, que es el que impera ya desde la época de los griegos, sabes que en la época de los griegos el padre de los dioses era Júpiter. Ujú, Mentira. Una de las primeras mentiras de la humanidad. El padre de los dioses no era Júpiter, ujú, era Saturno y fue destronado por él. Y el padre de Saturno fue Urano y fue castrado por su hijo, por Saturno. Ya ujú. empezamos con mentiras. O sea, en fin, para ponerlo bien, ¿no? Sí, Ya empezamos así, ¿no? Con lo cual, no es que la realidad sea más o menos dura, no, porque hay, según qué países, pues
pues uno cultiva y, en fin, crecen los frutos del campo, la ganadería, pues realmente no tiene por qué ser una dificultad en la subsistencia. Hay muchos países en este planeta que no hace falta que sea Hawái, por ejemplo, ¿no? Que en fin, los plátanos caen de los árboles, ¿no? O el mango, o lo que sea. No hace falta que sea eso, ¿no? Pero normalmente la realidad no tiene que ser tan dura. Pero si la comparamos con el deseo, que es jupiteriano, el deseo de estar mucho mejor, de tener esto, tener lo otro, tener, ¿no? Es el mundo del comercio, pues claro, pues sí, evidentemente yo no tengo lo que tiene aquel millonario que tiene 4 coches de alta gama y 2 casas y no sé cuántas, un barco y no sé cuántas cosas más, ¿no? No lo tengo. Con lo cual, pues yo me comparo con él, eso es lo peor que se puede hacer, y entonces, claro, pues mi realidad es pobre, ¿no? O sea, es un desierto porque no tengo lo que tiene él. Ahí está Ujú. el error, ¿no? Pero esto es cultural, esto es cultural, además, cómo se ya condiciona a los niños. No me gusta utilizar la palabra educación porque finalmente es un condicionamiento. Por lo tanto, lo digo ya con todas las palabras. Se condiciona a los niños a más y más y más y disciplina y tienes que obtener buenas notas. Si no has obtenido un 8 no, tiene que ser un 10, ¿no? Ya ves aquellos chavales que van a la escuela pues sacándose, en fin, quedándose sin piel, ¿no? Ya es una cuestión cultural porque interesa tener unos pollitos de la granja muy bien entrenados para... Ujú. Esto es, vamos, hay estudios antropológicos que lo dicen muy claro, ¿no? Hay un estudio, creo que os lo dije una vez, de Marvin Harris, la cultura del poder, o la educación para el poder, ¿no? La educación en Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, el país, en principio, ¿no? El modelo, ¿no? Más y más y más y venga y más duro, más duro. No es el modelo de Finlandia, por ejemplo, de educación. Yo en Finlandia pues ya me atrevo a pensar que ya no es tan condicionamiento, porque el modelo educativo finlandés aquí en mi país, en Cataluña, pues lo intentamos, estuvimos copiando durante bastante tiempo, una temporada que yo estuve metido en política y es increíble, es un sistema de escuelas y tal bastante libre en la cual pues se observa al niño o la niña a ver cuál es su virtud, cuál es su tendencia, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y se acompaña en lugar de educar. Pero eso es Finlandia, ¿eh? No sé si Suecia, no lo conozco, pero eh, Finlandia sí, o sea, lo estuve estudiando ahora unos 20 años, ¿no? En el 2003 que estuve metido en política. Ujú. O sea, mensaje cultural, es decir, Saturno, mensaje cultural. Tener lo que necesitas es muy difícil. Y como Saturno tiene un plus, y por más que trabajes, todavía será más difícil. Es decir, claro, esto es un mensaje que, como todos los mensajes de infancia, pues hay que desmontarlos. Desmontar la mentira, porque es mentira eso. Porque las familias más humildes pueden pasar por mucho menos, por muy poco y pues ser felices. No es como el cuento de la camiseta del hombre feliz, ¿no? Supongo que lo sabéis, lo he contado algunas veces ya, ¿no? El hombre feliz era aquel que no tenía camiseta, era tan pobre que no tenía ni camiseta, porque no la necesitaba. Eso ocurría en la India, ¿no? En el sur de la India, pues no necesitaba la camiseta, ¿no? Y era feliz, sonriendo e intercambiando con la gente, ¿no? Como otro cuento sufí del barquero, ¿no? Este a lo mejor no lo conocéis, ¿no? Es aquel doctor en no sé cuántos títulos, personaje importante del pueblo, de la ciudad, ¿no? Que va un día, pues, le pide a un barquero que le atraviese el río y el barquero, excelencia, es que eh, hoy está mal, hay mal tiempo y me parece que va
a ver temporal. Y el hombre doctor, esos que adivinos, que lo ven todo y tal. No te preocupes, buen hombre, yo que soy, bla, 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 bla. Paf, los títulos les salían por, así como monedas, ¿no? Yo que soy tal, que soy un sabio además, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Alguien que te dice que es un sabio ya pues desconfía, ¿no? O sea, yo te digo que no va a haber tormenta. ¿Vale? Entonces el hombre, pues nada, el barquero, por ejemplo, pues estaba en equilibrio con su trabajo, su comunidad, pues no necesitaba nada más, era barquero y ya está, ¿no? Muy bien, porque tenía otro tipo de sabiduría. Se meten en el río y efectivamente, pues empieza a la tormenta. Pero mientras tanto, el hombre le dice, oiga, buen hombre, ¿y usted qué estudios tiene? Y el barquero le dice, maestro, yo no tengo ningún estudio, excelencia, yo no, yo ya con saber maniobrar la barca y pescar y pesco, lo comparto con mi gente, con los vecinos y tal, ellos me lo cambian por hortalizas, ya tengo bastante, pero y el hombre le dice, pero ¿cómo es posible que no hayas estudiado nada? Pero no te das cuenta que has perdido media vida sin estudiar y tal, y en eso viene un golpe de mar y ¡bom! Vuelca la barca y el barquero le dice, Excelencia, ¿sabe usted nadar? Y la excelencia se estaba ahogando. No, no sé nadar, no sé nadar. Y el barquero le dice, Excelencia, lo siento, entonces usted ha perdido toda la vida. La No vida. diga, ¿no? Ha perdido toda la vida. Es un cuento de estos antiguos, ¿no? Ocurrió No en lo Argentina. escuché. Muy bueno. O sea, lo de la realidad y lo que la gente necesita y tal, o sea, necesitamos mucho menos de lo que tenemos. O sea, yo os lo digo Sí, por experiencia, he tenido de todo, lo he perdido y, como digo, en una bendita casa 12, una revolución solar en casa 12, el universo me quitó todo lo que no necesitaba. No os hago la lista porque pero sí, sí, o sea, entonces vivo de una forma muy sencilla, es decir, pues, gastando lo mínimo, nada, en un apartamento de 50 metros cuadrados y tal, y feliz. O sea, solamente ujú. hace falta que me quite la camisa, pero no, aquí hace frío. Pero sí es cierto, normalmente vivimos con poco y no nos damos cuenta. O sea, más bien no necesitamos tanto y no nos damos cuenta. Cierto, porque además, fíjate si Saturno, regido por Mercurio en Escorpio. Ajá, mira, ahí tienes una indicación bastante interesante. Mercurio en Escorpio, opuesto a Quirón. Vamos a ponerlo aquí, ahí, porque si no, hablo yo y... Mercurio es el regente de Saturno, ¿no? Ujú. Sí, Vale, expositor. Con lo cual, Mercurio es el que tiene que decirle, hombre, pero no seas exagerado, no nos vamos a morir de hambre, no nos vamos a morir de hambre. ¿Por qué? Entonces este Mercurio hace una T cuadrada, una hermosa T cuadrada con Júpiter, que es el regente de la casa cuarta y tuyo, o sea, esta eres tú, ¿no? Es sí, Júpiter, regente, ¿no? Eres tú. Por tanto, aquí hay un cuestionamiento, este Mercurio, un cuestionamiento a ti misma, ¿no? O tú a Mercurio. Fíjate, el tema sería, vamos a ver cómo funciona esta T cuadrada. De aquí que eres tú, le envías ¿cómo se llama esto en México? Cuando regañáis a un niño, ¿cómo se llama? ¿Regañar? regañar, sí, maestro. Ajá. Vale. Eh, todavía me acuerdo de cuando estuve en México. Pues Júpiter regaña a Mercurio porque no le ha avisado, no le ha informado a Saturno que no nos vamos a morir de hambre. Vamos a tener lo que necesitemos. Lo que pasa es que, claro, no podemos estar durmiendo todo el día, sino que hemos de movernos, ¿eh? O sea, tener un mínimo de disciplina, que eso es lo que sí que te da Saturno, te la da, no es que te la exija la disciplina. Y entonces, o sea, desde aquí, partes desde aquí, ¿no?
lo que tú compartes de los demás, eso es la casa 8, que nadie se asuste de la casa 8. Esa es otra mentira. Entonces de aquí le dices regañas a Mercurio, hombre, ¿por qué no le avisabas a Saturno que no nos va a faltar lo necesario? Ujú. El mundo de Jupiteriano es la exageración. Tenemos que tener un sueldo de ministro, ¿no? Y Sí, ves a ese ministro pues que se está dejando la piel en luchas políticas y al final quedará como quede, ¿no? Y entonces este regañar a Mercurio lo haces en base a Quirón, que es tu herida, decir, hombre, pues no, oye, no me sirves para nada, Mercurio, regente de la 10, si no tienes en cuenta que aquí tuvimos la herida y además que no le informas a Saturno. En otras palabras, estoy utilizando una metáfora, ¿no? No, simplemente fíjate que además este medio cielo recibe un trino de la luna y un sextil de todos estos, ¿vale? Esto es una pelota, ¿no? Lo que llaman un stellium. Es una concentración de planetas que hace un trino aquí arriba. ¿Cómo te va a faltar algo? Lo que sí, realmente esto es austeridad. La casa 2 en Capricornio es austeridad, sí. pero no te va a faltar lo necesario. Lo que sí que eso no corresponde con el mensaje de infancia. Ujú. En la infancia tuviste este tema, ¿no? Lógico, porque, bueno, pues la cultura es así, ¿no? O sea, yo siempre digo, con permiso de mi padre, al cual adoraba, y él me adoraba a mí, ¿no? Que mi padre decía que el deporte era un hecho cultural y para él la cultura era algo así. Por eso siempre digo, con permiso de mi padre, para mí la cultura es un factor asesino de la personalidad. Ujú. El libre albedrío de la libertad. Libertad obviamente no existe. Cuando se habla de libertad se habla de que uno pueda tratar de ensayar, Ujú. probar de salir de la situación, una situación difícil en la que uno se encuentra. Pues mira, aquí tienes una prueba, fíjate, Urano, Marte y Venus, trino al medio cielo. Sí. Sí, Es decir, esto es bíblico también, ¿no? Es aquello de ah, las aves del campo ni siembran ni siegan, pero Dios los tiene satisfechos. O sea, encuentran comida, ¿no? Y si no Y encuentran s- comida, pues es que hay un desastre y bueno, pues hay desastres en el mundo, ¿no? Nosotros llevamos 5 semanas con un volcán que, bueno, nosotros no, en ah, Las Palmas, ¿no? sí, Un sí. y volcán Salomón. está sacando lava bueno, o sea, tremendo, vamos, algo Ujú. increíble, ¿no? Sí. Y Pues ese mensaje, perdón sí, por interrumpir a Isadora, ese mensaje será la semicuadratura del Sol con Saturno. en principio, mira, Saturno en la 2 ya predispone a lo que te he dicho, austeridad. Pero Sí. la media cuadratura de Saturno al Sol, cualquier contacto entre Saturno y el Sol tienen un efecto importante en la carta. Entonces, una media cuadratura es una tensión interna, lo cual lo pone más complicado que una cuadratura. Una cuadratura cortas y se acabó. O sea, es decir, hay una crisis fuerte como la que hay entre Mercurio y Júpiter aquí, que simplemente es una tensión, pero es una tensión creativa. Obviamente, las crisis son creativas cuando uno quiere que sean creativas, porque si nos quejamos, aquí no se arregla nada. Sí, sí, sí. O sea, lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Esta famosa pandemia, pues nos está dando una cantidad de lecciones que obviamente la gente que quiera tenga oídos que oiga y sobre todo quiera oír. Por ejemplo, se está diciendo que se ha aumentado el suicidio infantil.
los jóvenes están agobiados, los jóvenes tal. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente que eso no lo ha provocado el virus de la gripe, el instinto de suicidio y la depresión juvenil. Eso ya estaba antes, por el mal funcionamiento cultural de la familia, que con las discotecas y las salidas y tal, pues los jóvenes lo que estaban haciendo es huir, quemar energías. Y ya, pues simplemente los padres, oye, vete, ya está, no hace falta que vengas, o sea, o ven tarde, ya está, ¿no? O sea, y claro, la pandemia, como hemos tenido que estar todos confinados, pues claro, confinados quiere decir esa tensión en el seno familiar ha salido a flote. Se ha visto así, ¡baf! Pero claro, ¿quién habla de eso? Muy poca gente. Ujú, Muy poca gente porque no interesa. No interesa, hombre, a la primera familia. Si, vamos, a mí como padre no me interesa que me digan esto, por favor, pero si yo soy un padre genial. O sea, ¿dónde van a decirme que yo, mi familia? No, no, yo no admito ninguna culpa. Pero bueno, ya está. Esas son las crisis. Mira, estas son las crisis. Esta es una crisis entre tú, que eres Júpiter, tu medio cielo, tu profesión, donde tú quieres ir como profesión, y luego ujú, el tema de pareja. Pues esto ujú, es una crisis, como es una cuadratura, es una crisis, obviamente son crisis dolorosas, ¿no? O sea, cuando uno tiene, no sé, una astilla en el ojo, pues hay que sacársela, un tumor, o se ha pegado un choque o lo que sea, pues hay que utilizar el bisturí y si tienes asistencia, estupendo, y si no, pero después en el postoperatorio te va a doler, ¿no? Pues sí, ujú. las Y, crisis y duelen. este, y este Quirón opuesto a, a Mercurio, hablando de... Sí, mira, Quirón es Parece que ya lo he dicho aquí bastantes veces, ¿no? No quisiera Sí, repetirme, pero es la síntesis del trauma. Quirón es, lo digo así enfáticamente, es el sanador sanador. herido, porque normalmente se olvidan del sanador y dicen Sí. Quirón, o sea, el problema de Quirón, no, al contrario, la bendición de Quirón, porque, ¿Por qué no soy digna de tener una creatividad, por exacto, ejemplo, de jugar. de La jugar? 5 la 5 es el juego, es la demostración. No soy digna de demostrarme. Entonces, en la medicina de Quirón ¿cómo es posible que esta niña pudo concluir? Porque Quirón es una autocondena, ¿no? ¿Cómo es posible que pudo concluir que no tenía nada que aportar? Que no tenía nada de creatividad. ¿Cómo es posible eso? O sea, Dios mío, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso, no? Vale, muy bien. A partir Y de Mercurio es el regente de Quirón. No, Mercurio no es Venus regente de Quirón. Quirón está en Tauro, ¿no? Sí, Quirón está en Tauro. Por Ah, tanto, es Venus el regente de Tauro. pero Maestro, yo yo quería de dar donde una, escuché, yo perdón, había escuchado que Mercurio era el oficial, ¿entendés? No, pero esto es Regente. no, pues vete a saber quién lo dijo eso, ¿no? Ah, No, Quirón está, está en Tauro y como cualquier planeta está, está en un signo, tiene un regente, que es está. el regente de este signo, que es Así Venus. que el regente de Quirón es el signo donde está. Claro, El Venus regente, ahí está. es el planeta regente del signo. Claro que es interesante también porque entre Venus y Marte hacen oposición a la Luna. Venus, Marte y Urano también, ¿eh? O sea, esto es muy interesante porque, claro, o sea, la Luna es un compendio de castillos emocionales que se hace la niña o el niño, ¿no? De cosas que no entiende, obviamente no tiene por qué entender porque este mundo es así, completamente alejado de la naturaleza y nosotros somos naturaleza, ¿no? Somos mamíferos, ¿no?
en un 97%, con lo cual, pues claro, mamíferos en un mundo humano, ¿no? Que, en fin, eso es realmente lo difícil, ¿no? Pues claro, la luna se monta todas esas historias, ¿no? Luna en Tauro, niña pacífica, yo también tengo la luna en Tauro y era un niño pacífico, ¿no? Lo que pasa que solamente la luna. Luego lo demás ya no era pacífico, yo, ¿no? Ya era Entonces ahora, y ella puede ver eso en esa oposición, esa herida ahora, esa oposición de Sí, Quirón, Mercurio, sextil, Saturno, la puede ayudar, claro. ese sextil de Mercurio, Saturno. El sextil, más bien, vamos a ver, para ponerlo más exacto, sería Saturno deja el Ahí sextil está, aquí, ¿eh? Con lo son cual es interesante, sí, sí, tres claro, grados, es 3 grados. pero puede ayudar a madurar. es un sextil, sí, sí, claro, es un sextil, y que además puede también enganchar con Urano, ¿no? O sea, es decir, Ah, todos mira. los personajes escorpinianos le pueden ayudar aquí, además Marte está en su signo, ¿no? Sí. o sea que, maestro, por ser Mercurio el regente del medio cielo, podría ser que a través de la profesión, más bien, la profesión me pueda ayudar a tener lo que necesito de alguna forma. Seguro, no de alguna forma, ¿no? O sea, en fin, el medio cielo es lo más alto, ¿no? Lo que es el mundo, ¿no? Es tu aportación al mundo. ¿Eh? Y además, todos estos tres de aquí puede que tengan alguna historia con la casa 12, que se expresen en casa 12, pero Mercurio no. Mercurio regente del medio cielo, con lo cual, exacta. Y, perdón, ¿no? Mercurio está exaltado en Escorpio, ¿no? ¿Puede ser? No lo veo exaltado en Scorpio. No está, no, probablemente sí. No, no lo tengo claro, pero probablemente sí que esté exaltado. Pero no le va mal. El Mercurio en Escorpio es el policía, el CSI, ¿no? El policía científico, el que va buscando ahí los. Sí, tienes razón. El que va buscando ahí a ver cómo los detalles y en lo más oscuro, ¿no? Porque Escorpio es complejo, ¿no? Sí, demasiado. Sí, sí, bien visto, ¿no? Sí, sí, Mercurio regente de arriba. Y esa es una profesión compleja, ¿no? Porque claro, esto es en la casa 10 es Virgo Escorpio, ¿no? Virgo Escorpio por su regente. 100% de acuerdo, Isadora. La profesión, es decir, el actuar, el actuar es un antídoto contra el veneno del condicionamiento. Es un antídoto. O sea, el condicionamiento es un veneno, obviamente. O sea, niña, no podrás tener lo que necesites, ¿no? Eso es condicionamiento, ¿no? Y el Ujú. antídoto al condicionamiento es precisamente actuar, moverse, o sea, probar. Es lo que hemos visto que decía Eric Fromm, ¿no? Sí. Somos esclavos, pero podríamos dar un pequeño paso a ver qué pasa. O sea, decir, eh, si cualquier situación nueva comporta un riesgo. Pero hay una cosa, no solamente en arte militar y en empresa, que se llama riesgo controlado o Mm, riesgo, estudiar bien el riesgo, ¿no? Con lo cual, pues puede ser esto un pequeño paso, ¿no? sí, Ahora excelente. ella misma se da cuenta, recién ahora le llegó el momento de darse cuenta de la herida, esa oposición de Quirón opuesto a Mercurio, dónde está Exacto, su herida, ¿no? exacto. Sí, sí, exactamente. Sí, 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 es verdad. Y es que, Y el maestro, antídoto de Mercurio es Júpiter, ¿no? El antídoto de Mercurio no es Júpiter. No, no, perdona, Madelo, se me ha Bueno, ocurrido. esa es una receta que tengo. La No, voy a tirar, otra receta que voy a tirar. no, ningún Me haces antídoto. tirar todas las recetas, Juan. A todas, sí, sí, oye, si quieres, bueno, yo no sé
recitar conjuros en hebreo como hacía mi maestro, ¿no? Pero ojalá lo supiera hacer. Y entonces conjuraría, o sea, quemaríamos todos los libros de recetas. Sí, sí, o sea, mi maestro sí, aquello que os expliqué varias veces ya, que me hizo un conjuro para quemar un libro de recetas, ¿no? Me estás Pues, desestructurando toda la mente, Juan. ¡qué bien! ¡Oh, qué alegría me das, Madelu! No sabes lo contento que estoy de poder desestructurar los condicionamientos que recibiste en la infancia. Fantástico. Porque esto simplemente es romper caparazones para que puedas hacer ese pequeño paso. Ahora un paso, ahora el otro. Es que finalmente, ¿qué es lo que hace una criatura cuando nace, ¿no? Cuando empieza a gatear, no se pone a correr de entrada, ¿no? Sino un paso, otro, a ver, toca eso, lo prueba del suelo, ¿no? Aquello que se dice, niño, no cojas no, del suelo, que está sucio el suelo, no cojas del suelo, pero el niño, los labios es lo que siente más, por tanto tiene que cogerlo del suelo, ¿no? Pero es un pequeño paso y bueno, en empresa, que es lo que yo conozco, pues sí, sí, calculamos el riesgo, obviamente, pero lo tomamos, ¿Puedo obviamente, hacer una sí, pregunta? sí, Que cuando el medio cielo es de un signo o de otro, ¿también es donde uno se siente más feliz no, con lo ¿por que qué? hace? O sea, por la profesión que más por ahí le queda conveniente, ¿no? Depende, ¿eh? Pues mira, si a ti la profesión te hace feliz, estupendo, pero la No está medici- relacionado con el signo del medio cielo. O- el signo del medio cielo, no creo que sea tan directo así. El medio cielo es tu interacción con el mundo. Tú abres la tienda, abres el escenario, te pones encima del podium y le dices al mundo, mire, yo soy tal, ¿no? Tengo esta profesión. Y actúas en el mundo. Si esto te gusta, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? El signo que sea, cualquier signo. Es que no hay signos que sean más felices que otros, ¿eh? No, 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 en particular ese signo que te haga más, que sea lo que te hace feliz a vos, quiero decir. No es que un signo te haga más feliz que otro, sino que puedes decir, bueno, medio cielo en Virgo, algo relacionado a Virgo, por ahí es lo que más te gusta hacer, qué sé yo. Sí, a lo mejor no es exactamente esto, ¿eh? Porque lo que te gusta hacer a ti es casa 5, que es tu demostración, tu creatividad. Sí. Ahí están muchos de los problemas de los condicionamientos infantiles. Por ejemplo, aquí con Isadora, pues aquí tuvo un problema, ¿no? No le dejaron jugar. Lo que ella quería. Obviamente, un niño sabe muy bien lo que necesita. Luego lo va perdiendo porque le dicen que no. Pero un niño sabe que tiene que tocar esto, sabe que dar un paso, luego lo otro, ¿no? O sea, lo sabe muy bien, ¿no? Y la creatividad es esto, ¿no? Con lo cual, pues ahí está el disfrute, ¿no? Medio cielo, pues puede ser que sí, ¿no? Pero es que para mí la felicidad es un estado de conciencia que atañe al grado de riesgo, de libertad que la persona haya podido asumir, ¿no? Y obviamente, pues claro, la libertad no es constante, ¿no? Pues te sientes bien y eso puede, así, al fin, homologarse como felicidad en unos momentos y en Sí. otros no, ¿verdad? ¿No? Pues a mí yo recuerdo cosas y me duelen muchas veces, ¿no? Durante el día, pues hay momentos en que recuerdo y ya sé que es mi niño el que recuerda y tal, y que esto es una circunstancia, es un espejismo, que venimos aquí a aprender y que no hay que cogerse lo del desapego, ¿no? Pero a pesar de eso, que lo sé desde hace, pues mira, llevo en sufismo 40 años, ¿no? Y ya me lo enseñaron de entrada y lo sé. Pues aún todavía mi niño, pues se duele, ¿no? Se duele mucho. Y bueno, pues entonces tengo que tener paciencia con mi niño, dejar que se duela y bueno, pues seguir adelante. Pero
Ah, cualquier, cualquier signo, en cualquier parte de la carta puedes encontrar la satisfacción, la creatividad, compartir con otros, ¿no? La propia casa 8, hombre, es difícil porque no sabes, ¿verdad? Lo que tú quieres compartir es lo que está señalado en tu carta. Pero bueno, pues puedes entrar en relación con otra persona que sí, se convierta en tu pareja y tendrá otra carta. Tendrá una casa 2 esa persona que puede no corresponder a tu casa 8, ¿no? La casa 2 es lo que esa persona necesita y la 8 es lo que tú estás dispuesto a dar. Bueno, pues entonces hay un proceso, que es el proceso de pareja, que de acondicionar las cosas, negociar, tolerar. Bueno, el nivel de confianza, pues es importante, ¿no? Como confianza y complicidad con la pareja, ¿no? Sí. Y maestro, yo le decía de ese sextil con Saturno, que decía que de alguna forma, porque, perdón, de ese sextil de Mercurio con Saturno, Sí, sí. porque Mercurio no está bien aspectado. Ah, mira, de estar bien aspectado o no estar bien aspectado, tú que ya llevas bastante tiempo en mis clases, am, hay que un poco pasar de esto, ¿eh? Porque fíjate que decimos que los trinos y sextiles, como la clase de esta tarde, si te acuerdas, ¿no? Era un triángulo, además Sí, abajo con Neptuno, ¿verdad? Que sí, recuerdas, ¿no? sí, sí. ¡Wow! Y aquello lo disfrazó todo, lo cubrió todo. Con lo cual, los trinos y sextiles, ojo, que uno se puede instalar en una zona de confort. Mientras que las cuadraturas, si uno se decide actuar, precisamente las cuadraturas pueden ser muy creativas, como las crisis que han ocurrido en el género humano, ¿no? Han sido oportunidades de crecimiento. Vamos a ponerlo así que es más exacto. Oportunidades de crecimiento. Ujú, Las agarra la persona que tiene voluntad de crecimiento. No todo el mundo. Mucha gente se queja y todo el mundo sabe, hasta un niño de 6 años, que quejarse no sirve para nada. sí, eso sí, Absolutamente para nada. sí. En lugar de quejarse, es decir, a ver, sí, fastidia muchísimo esto que me ha caído encima. Sí, vale, muy bien, de acuerdo. Vale. ¿Qué podemos hacer? Es esa palabra clave, ¿no? De qué podemos hacer con esto que nos ha venido encima. Ya está. Agarrar al toro por las guampas, como se dice. Sí, Exactamente. sí, sí, sí. Sí, es que no hay más remedio. O sea, y ya está. Y tú lo tienes bien agarrado y el toro se queda así, ¿no? Ya está. Sí, sí, eso sí. Pero entonces, maestro, a ver, bueno, yo he estado analizando, bueno, piense y piense y piense. Entonces, se supone que yo, de acuerdo a mi carta, lo que necesito es realidad, ¿no? Sí, Realidad, porque la cúspide está en Capricornio, con un toque de, no sé, pragmatismo, hasta de servicio puede ser, ¿no? sí, sí. Eh, por Saturno en Virgo, y que tenga que ver también con cosas de casa 9. Sí, obviamente, está en casa 9 Saturno, sí. Sí, sí. Y ese nodo en casa 10, eh, Un segundo, podría ser. por favor, un segundo. Sí, perdón. Luego te contesto. ¿Qué más querías decir, Isadora? Pero no sé, es que yo me he puesto a pensar seriamente, maestro, en que al hacer esa cuadratura Saturno con Neptuno, lo que yo creo que necesito, de acuerdo a esto, tal vez ni siquiera exista. Es una buena observación, pero vamos a ver, Neptuno es el escape.
Fíjate, Neptuno en astropsicología lo tratamos como el punto de indignidad. No me siento digna de, conjunción al ascendente, de haber nacido. Ujú, Lo digo así porque estás aquí porque el universo te trajo aquí. Con lo sí, cual eres absolutamente digna de haber nacido. Con lo cual este Neptuno es una sensación que de niña tuviste de que por lo que pasaba, pues tuviste esta sensación. Pero, Isadora, es una sensación y igualmente como Urano y Plutón tienen su transformación, Neptuno la transformación es, primero, me siento indigno, este es el origen. La consecuencia en la persona adulta es no saber. No sé, tal. En mi caso, en el casa 2 no sé lo que necesito, no soy digno de pedir lo que necesite. Entonces, la transformación de esto, que es lo que se trabaja en terapia, ¿no? Es la percepción, es saber sin entender. Esa es la percepción extrasensorial. Lo que te iba a decir, no pienses tanto, actúa. sí, Y claro, sí, probablemente te consumes demasiada energía pensando. sí, sí, soy muy mental. Sí. Ah, es que no, actúa. Eso que decía antes, ¿no? Es el antídoto al veneno de los condicionamientos y a los condicionamientos culturales. Actuar, ¿eh? O sea, vamos a ver, ¿tú qué quieres hacer de profesión? Ah, no lo sé, es igual, prueba esto, prueba lo otro, pero actúa. Arriésgate un poco, es la teoría del riesgo controlado, ¿no? Del riesgo calculado que se llama, ¿no? Pero riesgo es que si no te arriesgas, hay una Sí, no, frase de Eric Fromm, ¿no? O sea, el miedo a la libertad viene de que para hacer algo distinto supone un riesgo. O claro que supone un riesgo porque si es distinto no lo conocemos. claro, Como no claro. lo conocemos bien, pues ya está, ¿no? Sí, Esto sí, es cierto, es que además este sextil de Mercurio-Saturno, Mercurio es tu profesión y además tu profesión y los demás, los otros, pueden ser tus socios, tus colegas, son los dos. Por tanto, aquí hay una, una fuente de información que viene de la cuadratura con Júpiter. Y esta ujú, cuadratura con Júpiter, perdón, en rojo, ¿no? Esta sí, cuadratura con Júpiter, sí, sí, claro, es un conflicto, naturalmente, eso es una cuadratura, ¿no? Es un conflicto, sí, claro, ya lo sabemos eso que es un conflicto. Pero bueno, como hemos dicho, ¿no? De los conflictos es aquello, oye, muévete, ¿no? O sea, la cuadratura te está diciendo muévete de una vez, pero no te quedes ahí. ujú, ujú, Eso es la cuadratura. Tú misma, que es, empieza por aquí, mejor dicho, empieza por Quirón. Porque Quirón es el farolillo encarnado, es el piloto rojo, ¿no? Del carro, ¿no? Del coche, ¿no? Es el piloto rojo que te dice, oye, que nos estamos quedando sin gasolina. Muévete a buscar una estación de servicio porque el coche se va a quedar aquí parado. Empieza por aquí, por Quirón, ¿no? por tirón. Ujú, Entonces, le pega una patada a Júpiter, es decir, a ti, y tú pues a Mercurio. Y tú de Mercurio a Saturno. Fíjate el circuito. ujú, Esto es ujú. como un circuito integrado, ¿no? Por eso insisto siempre tanto en los aspectos, ¿no? Los aspectos es lo que hace funcionar la carta. Y es Maestro, ese que, Júpiter, perdón, no, iba no, a adelante. aportar algo de Júpiter que lo que dice el maestro, que verdaderamente de los dos únicos aspectos que tiene son esas cuadraturas. Entonces, claro, eh, te cuesta trabajo, cambias de tema rápidamente en las cosas o te concentras o pones atención y te dedicas a una cosa hasta llegar al fondo, pregunto.
Buena pregunta. Bueno, Ah, a mí me gusta, mande maestro, discúlpeme. no, 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 disculpa. ¿qué tienes que decir, no? Es muy interesante la pregunta, ¿qué te parece? Sí, bueno, a mí siempre me gusta llegar al fondo de las cosas, ¿no? Sí, siempre he sido así. Creo que con la edad se me va acentuando cada vez más. Es corto. Eh, sí, pero sí es cierto que tengo un tema ahí de que necesito también como un poco de diversidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema laboral, eh, no sé, cuando ya llega a ser algo muy monótono, ya no, o sea, ya no me siento a gusto, ya siento que no está funcionando, que no estoy siendo lo productiva que debería ser, etcétera, ¿no? Entonces, busco salir de ahí y hacer cosas diferentes, sobre todo algo que me vuelva a dejar aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, en el tema laboral, ese siempre ha sido mi tema, ¿no? Por ejemplo, más que en otras áreas de mi vida, la parte laboral. Cuando es algo que me encanta, por ejemplo, la astrología, que yo no la hago profesionalmente, sino nada más soy estudiante, la astrología me encanta y yo sí ahí sí me podría ver toda la vida haciendo astrología, ¿no? Incluso sin recibir algo a cambio, ¿no? Porque es algo que me gusta, pero necesita ser algo que me guste mucho para no estar como haciendo cambios. Pero estos cambios que haces, bueno, claro, hay un trino de un sextil de Urano al medio cielo, claro, son cambios estos, sí. Pero Sí, son, deben comportar riesgo, ¿no? Si tienes un buen trabajo y lo quieres cambiar porque no te satisface, pues también entraña un riesgo, ¿no? De cambiar. sí, bueno, he cambiado de trabajo muchas veces, maestro, pero siempre ha sido no tanto por mis actividades, sino porque he tenido muchos problemas, tanto con mis compañeros de trabajo como con mis jefes, ¿no? Siempre han sido situaciones muy, pero muy complicadas en donde yo ya no he podido, de verdad que, de hecho, la última renuncia que hice, yo dije, bueno, si yo no salgo de aquí voy a enfermarme, ¿no? O sea, ya se ponía en cuestión ahí mi salud y no quise Con pues, seguir. permiso de Isadora, ¿no será esa semicuadratura del Sol con Saturno, maestro Juan? Mira, yo lo que veo, como acaba de decir, es el trabajo, que es Mercurio, y ella misma. Es esta cuadratura, además del sí, esta cuadratura de Sol-Saturno, pero esta cuadratura de Sol-Saturno es general en la carta. O sea, es general porque el Sol es el todo, el casi todo, y Saturno es esto y esto, ¿no? Pero esto que acaba de decir me suena bien a esto, ¿no? Esto es el trabajo Mercurio y este es Júpiter. Claro, lo que a mí me suena es como este Mercurio, hay un sextil a Saturno y esto hace un sextil al medio cielo, se presentan oportunidades que después pues no corresponden con lo que tú querías, ¿no? Entonces este trino, esta Exacto. cuadratura, ¿no? Exacto, tal cual acaba de decir, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener empleos en donde he aprendido muchísimo, que me han dejado muchas cosas muy buenas. Sin embargo, siempre el tema de la relación con mis compañeros y con mis jefes ha sido muy difícil y la verdad es que han sido situaciones y que ya cuando me he ido es porque han sido totalmente insoportables para mí, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor alguna otra persona en mi lugar hubiera podido tolerar un poco más, pero eh, no, para mí ya han sido situaciones insostenibles en donde tengo que decir basta y, y ni modo, ¿no? A seguir buscando nuevas oportunidades. Claro, claro, obviamente, sí, sí, haces muy bien, ¿no? Lo que yo pienso es que no ha llegado
la profesión todavía no, o no has accedido a la profesión que realmente te va bien, porque aquí hay un Marte, Venus, Urano, sextil medio cielo, ¿no? Y esto es un sextil a Saturno, quiere decir que hay que ver, hombre, el ejercicio sería, eh, cambias, me parece muy bien, muy adecuado, pero tal vez a ti que te gusta pensar, y Mercurio va hasta las profundidades, el porqué de estos cambios, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, para ti misma, ¿eh? O sea, en fin, eso es una cosa que forma parte de la intimidad de la persona porque no puede haber censura, ¿no? Eh, Siempre puede haber algo que uno aporta a la situación que hace que la situación sea difícil. Sí, claro, claro, sí, seguramente he tenido también Exacto. mucho que El ver. análisis de eso, precisamente, el Sí, análisis de qué ha sido esa situación, ah, la situación es una la persona provoca otra situación. O sea, esto es sí, un aspecto entre Júpiter y Mercurio, que va de Júpiter a Mercurio y de Mercurio a Júpiter, en las ujú, dos direcciones. Este es el trabajo, Mercurio, porque es el regente de aquí, y esta eres tú. Con lo cual, claro, aquí es bidireccional esto de aquí a aquí, de aquí a aquí. El tema es ver en qué momento esto puede convertirse de una cuadratura a un proceso de creatividad, ¿no? Un cambio en la personalidad, ¿no? Sí, 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 muy, muy importante lo que me está diciendo, maestro. Yo he analizado mucho también esto durante mucho tiempo y creo que uno de los factores que a mí me ha llevado a estas situaciones, ¿no? De conflicto es porque soy irascible, o sea, es algo que ya ahora ya lo he trabajado y ya he mejorado un poco, pero me sigue haciendo falta todavía mucho camino, ¿no? Entonces, Entonces, la investigación sería, vamos a ver, esta inestabilidad, sí, claro, o sea, Mercurio, Júpiter ahí, pero como está relacionado por aquí, es un trabajo de introspección, mm, de bajar al fondo. A mí no me sirven las componendas, ¿no? O sea, yo, bueno, por tener el sol en Capricornio, o bajo al fondo a los infiernos, a mis infiernos, o no voy a sacar nada. Y de los infiernos, como decía Dante, surge la luz, pero primero tienes que bajar al fondo para ver qué ocurre ahí, cuál es el origen de eso, qué le pasaba a esa niña que tuvo que montar esa cuadratura con ella misma y con el mundo y con los demás. Pero fíjate que el sanador te lo está diciendo muy claro. ¿Qué ocurre con esto? Porque eso se montó en la infancia, ¿eh? O sea, nosotros nacemos blancos, ¿eh? O sea, nacemos libres, ¿eh? O sea, como decía Rousseau o Gurdjieff, ¿eh? O sea, mucha gente ha dicho esto, nacemos libres y nos van condicionando por el camino. Entonces, ¿qué ocurrió que no soportas? No soportas el mundo, no soportas a la gente. Hay un sentido de sentirte injustamente tratada. Esta cuadratura de Mercurio-Júpiter es clásica. La niña se sintió injustamente tratada. Y por tanto, a la más mínima de cambio que el mundo, que es complejo y es lo que es, el mundo es lo que es, ¿no? No lo sí, puedes cambiar. Lo que puedes es modificar tu sensibilidad, ujú, entender de dónde viene esa irascibilidad y mm, moverte por el mundo. Es que no hay otra, ¿eh? O sea, Y perdón, veo yo que en el segundo, en la casa 10 el segundo signo es Libra y Venus está en oposición a la Luna que está en casa 6 en las obligaciones. es una buena, sí, Laura, es una buena observación porque Venus es regente del segundo signo de la casa 10 y del Sol. Es, Claro, y justo Venus está en la cúspide de 12 en oposición a la Luna. con lo cual, aquí hay una relación 12-6. eh,
Venus es difícil de sacar. Lo que pasa que de todas maneras por progresiones ya ha salido de Venus y Marte y han pasado por el ascendente. Creo que sí, ¿eh? Si no van retrógrados y tal, ya habrán pasado por el ascendente, con lo cual ya son más visibles. Y puedes ver esa historia, claro, Venus en Escorpio es demasiado intenso. Sí, Entonces, es decir, que un poco te tomas las cosas demasiado intensamente. sí, también, eso es cierto, sí. Y una cosa que la gente pues simplemente se trata de tolerar porque el mundo es como es, ¿no? El mundo es una jungla en la cual pues el ser humano se muestra en sus peores caretas, ¿no? Es decir, en fin, se muestra como un depredador, ¿no? Ujú, Simplemente no te lo tomes personal, ese es un poco lo que le diría a esta Venus. No te lo tomes personal porque fíjate que esta Venus está haciendo también sextil aquí arriba, con lo ujú, cual disminuye la intensidad de Venus y aquí no tendrás ningún problema o tendrás menos problema para, uno, no sentirte injustamente tratada, que esto es lo capital de Júpiter, y ir por el mundo porque el mundo es eso. Uno, no puedes cambiar el mundo. Lo que puedes ir es soslayando, ¿no? Los depredadores, ¿no? Las envidias, los rencores, las falsedades de la gente, los deseos de dominante, ¿no? O sea, sabes que los dominantes son precisamente los más vulnerables, ¿no? Los que tienen un ego así muy grande. El ego es precisamente un mecanismo de defensa. Con ujú. lo cual, si tú observas a este señor que te está gritando así, ¡ah! Se pone encarnado, ¿no? Sí, si lo miras así con lástima, ¿no? Y con tolerancia, decir, pobre hombre, ¿no? ¿Cómo se está poniendo por una tontería, pero no lo digas, ¿no? Te lo quedas Ujú, mirando y sigues tu camino, sigues tu trabajo. El problema es engancharse con esto, exacto. engancharse con una alteración de la propia libertad de esa persona que no está teniendo ninguna libertad, es esclavo de sus resentimientos, de sus dominancias. Los dominantes como decía Adler, el anhelo de poder no nace de la fuerza, sino de la debilidad. Los Ujú. dictadores son grandes, el neurótico Hitler y el que tuvimos aquí en España, que prefiero no hablar. Hitler era un neurótico, era un personaje patológico. Ya lo demostró, ¿no? Pero patológico, o sea, absolutamente. Y ese era un dictador. Los que tratan de dominar al otro, eh, obsérvalos, obsérvalos, dominar a quien sea es signo de debilidad. Porque una cosa es dominar y otra cosa compartir. Compartir sí que es fortaleza, porque dices, oye, me sobra a mí lo que tengo, me sobra. ¿Quién quiere lo que, o sea, a quién le puede servir esto, ¿no? Esto es fortaleza, ¿no? Pero es que esto para mí, esto es debilidad. La persona que quiere acaparar todo para sí, pues, el pobrecito es un pobre. Es un pobre que no tiene bastante con lo que tiene ni nunca lo tendrá, como no se lo trabaje, ¿no? No, claro, Wow, Max. esto es un trabajo entre tú y el mundo, ¿eh? O sea, esta eres tú y este es el mundo. Sí. Con lo cual, ese enfrentamiento al mundo, como el mundo es lo que es, en la selva, con lo cual has hecho muy bien, en la selva, donde no te gusta donde esté, te vas a otro lado, porque el mundo es muy ancho, ¿no? Pero a lo mejor ha habido momentos en que, mira, pues hubieras podido aprovechar, ¿no? ¿Por qué no? Pero te has sentido atacada, te has sentido tú, te lo has tomado personal. Ujú, ujú, Has tomado sí. personal lo que era simplemente un mecanismo de defensa de ese señor que pensaba que gritando le harían más caso, ¿no? Es cuando finalmente es un payaso histriónico, ¿no? De esos que en el circo, ¿verdad? Se ponen a gritar, ¿no?
Sí, sí, maestro, todo lo que me ha dicho, la verdad es que me resuena muchísimo, muchísimo. Me acaba de dar usted ahorita para empezar, una excelente clase de astrología, pero más allá de eso, una terapia, ¿no? Pero profunda, la verdad es que, Todos. pues, No, no, lo de bajar a los infiernos para mí ha sido, sí, sí, os he bajado varias veces a mis infiernos, ¿no? Porque es que no tenía más remedio. O sea, o bajo al fondo y me encuentro ahí con lo que sea, o no voy a salir. Y te aseguro, ¿eh? O sea, bueno, esta es mi forma de hacer las cosas, ¿eh? O bajo a lo... Capricornio es eso, es la profundidad, lo que sea, lo que haga falta, bajar a lo que sea. ujú, ¿Cómo ujú, bajas a los infiernos? Pues mira, ¿quién soy yo? ¿Quién fue mi padre, mi madre? ¿Cómo nací durante el embarazo? ¿Qué había? ¿Qué pasaba? Pero con todos los detalles, ¿no? Bueno, aparte de que yo me sometí a hipnosis regresiva profunda para encontrar a mi niño y preguntárselo directamente. Sabes que en hipnosis eh, puede pasar lo que quieras, lo que tú quieras que pueda pasar, incluso vidas pasadas y tal. Una vez hice una regresión a vidas pasadas por curiosidad nada más, ¿no? Pero eso, o sea, es decir, desde el punto de vista que nadie es culpable, porque la culpabilidad es judeocristiano-musulmana, es de la culpabilidad está creada por las religiones monoteístas, ¿no? Porque en budismo no existe la culpabilidad, en taoísmo no existe, en sufismo no existe. Son errores nada más, errores que se pueden aprender. Con eso, eliminando cualquier culpabilidad, porque no somos culpables de nada, sino que no pudimos hacer otra cosa, entonces ese es el fondo, ¿no? Bajar al fondo es eso, sin miedo. Oye, no tienes nada que perder, salvo tus cadenas, y tus cadenas están ancladas en el fondo de ti mismo. ujú, ujú. Bueno, de joven hacía unos dibujos terroríficos y unos escritos que, en fin, aquí os mandé unos cuantos dibujos, hicimos algunas charlas con dibujos modernos, ¿no? Pero lo que yo llegué a dibujar de terrorífico, cabezas cortadas, o sea, monstruos, porque los veía, los monstruos. Y no tuve más remedio que bajar al fondo. O sea, a ver, ¿dónde está? ¿Quién es ese monstruo? Venga, quiero verlo. Es que vamos a tener una charla con el monstruo, ¿no? Y obviamente cuando bajé, pues no había monstruos. No había ninguno. Simplemente impresiones de que, pues sí, a lo mejor, ¿no? Y no, no, y después, como dice Dante en la Divina Comedia, la salida del infierno es la luz. También se dice en alquimia eso, ¿no? Cuando la obra al negro, las cuatro putrefacciones de el caldero en negro, la ebullición, o sea, todo el poder del caldero, pues sobre nada, el oro, la plata o el platino, arriba, en la parte de la superficie. De la oscuridad, eso es de esto que dicen los alquimistas, de la oscuridad surge la luz. O bien también se dice que la luz se sienta en el trono de las tinieblas. No hay luz sin oscuridad y oscuridad sin luz, no existe. Mm, ujú, Es que lo pasa, claro, hay que, eh, el peor monstruo es la educación, el miedo adquirido, porque yo he tenido unos miedos, pero ¡buah! Terribles, brutales, ¿no? Posguerra, mi padre perseguido, etcétera, ¿no? Miedos brutales, ¿eh? Ese es el monstruo, nada más. Es el monstruo, es un monstruo imaginario. Es la obra de Molière, El enfermo imaginario. Juan Baptista Molière, el dramaturgo francés, ¿no? Del siglo, ¿qué era? Siglo XVIII, ¿no? Sí, XVIII. El enfermo imaginario, si queréis leer algo interesante, el enfermo imaginario, sí, o Hamlet, ¿no? De Shakespeare, ¿no? El monstruo es el miedo. mm, No existe ningún monstruo. Ni existe el infierno, ni existe el inframundo,
Eso que dicen de Plutón, el inframundo y tal, mentira, mentira. No existe. Solo es Son miedo. nuestras ilusiones, ¿no, Juan? Exacto, solo es miedo, nada más. Nada más. No existen los monstruos. ¿Has visto algún monstruo alguna vez? Hombre, gente que, niños que salen deformes y tal, pero nada más. ¿Monstruos? Por favor. Miedo, nada más. Y Sí. claro, fíjate, aquí tienes tú la oportunidad de utilizar esta cuadratura para aquello, no de una vez por todas, porque es un trabajo. No lo vas a conseguir mañana. Mentira. Eso es un trabajo. Y Ujú. hay que irlo haciendo, paciencia, un poco más, cada día un poquitín, cada día un poquitín. Y es un trabajo, en mi caso, duró años, ¿no? Bastantes años. Sí, 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 de toda la vida, sí, maestro. Sí. Y este es el tema, no hay monstruos, tú. O sea, tu monstruo es haber creído que ese personaje que era tu jefe o tus compañeros lo hacían por ti. Te lo tomaste como personal. Y no es, Ujú. no es eso, no es cierto. Ellos ya estaban esclavizados con su envidia, que es el deporte de España y Latinoamérica. La envidia, no sé, en Latinoamérica no lo sé, pero en España sí. El deporte nacional es la envidia. Aquí también, maestro, en Sí, México. pues, bueno, es que no sé. Acá ¿Qué te también, parece Juan, no la nos de la quedamos envidia? atrás. Pero la La envidia es un envidia, el resentimiento y sentimiento. el trato Es un, desigual frente a la ley. es un sentimiento la Sí. envidia. Claro, pero acá en Argentina tenemos envidia, resentimiento, todo junto. Bien, aquí también. No, no, sí, lo mismo. Sí. Oye, tenemos el mismo origen. Sí, por eso mismo. O sea, No, Eh, yo lo siento, considero, ¿eh? y considero la envidia que es un sentimiento, como el amor, el Sí, odio. Sí, sí. sí, sí, atroz. Sí. Estar en el aquí y el ahora es un sentimiento. Bueno, aquí la hora es una sabiduría. Claro, pero vos podés hacer el aquí y el ahora de forma negativa. O sea, si yo Ah, no, agarro y empiezo a tener mucha envidia, la estoy viviendo en el aquí y el ahora. pues Después lo puedo transformar en rencor, eso, ¿no? Que ya es algo como que es algo que se Maestro, mantiene a con largo plazo. permiso, me gustaría decirle a Isadora una metodología que yo utilizo que muchas veces rápidamente, ¿eh? claro, Yo claro, por el tiempo que sí, quieras, sin no, problema. bueno, Isadora, ¿me escuchas? Sí, Frank, sí, muchas gracias. Adelante, sí, Frank. Mira, yo cuando tengo dudas de las cosas o tengo contradicciones suelo utilizar el coaching, ¿eh? El Ujú. auto-coaching, entrenamiento personal que tú te puedes aplicar para marcarte objetivos, metas a corto plazo con disciplina, que no te afecte mucho a lo emocional porque tiene mucho agua y carente, el maestro tendría algo que decir ahí, carente de aire en la carta, en el elemento, y centrarte en objetivos y luchar por eso, por lo que tú crees, es en tu dualidad. Un buen coaching te vendría muy bien, aparte de lo que estás aprendiendo en esta terapia. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias, Frank. Sí, lo voy a considerar y sobre todo, como dice el maestro, tengo que actuar, ¿no? Ya no es tanto de seguir analizando, sino más bien de tomar acción. Exacto, exacto, Isadora. En fin, ¿Ya ponemos entraste pies a en el actuar suelo. Como al decía un empezar a antiguo maestro estudiar ariano que decía, astrología? la acción supera la perfección. Isadora, ya empezaste a actuar empezando a estudiar la astrología. Sí, Es exacto. el camino. Ese es el Claro. camino para empezar un nuevo ciclo de vida. Aunque dijiste, tengo 42 años, recién estás en la mitad de tu vida. Y Sí, muchas gracias, Isadora, Madeline. no dejes en saco roto el que puedas dedicarte profesionalmente a la astrología y ganándote la vida con eso. Ganándote la vida con eso porque, hombre, hace tiempo que vienes por clase, vienes a 2 cursos y le aciertas bastante, ¿eh? Quiero decir, te Yo animo. llegué igual que Isadora, así que me siento identificado. Muchas gracias. Acertar la palabra. Sí, acertar. Muchas, Acertar y acertó el maestro Juan, que mi hermano hoy a las 6 de la mañana me llamó que llega el 2 de enero acá a Montevideo.
La palabra acertar, bueno, vamos a aceptársela porque el maestro, no podemos decirle que no. No, yo tomo en cuenta los comentarios de todos. Muchísimas gracias porque sé que van con la mejor intención y con el propósito de ayuda. Así es que muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro, principalmente a usted por tomarse tiempo de poder ayudarme. De verdad me han dejado, bueno, me han dejado con la cabeza así de, no sé, tengo que poner. Es más, tengo que hacer una lista y volver a escuchar todo esto. De verdad, maestro, de verdad. Ha sido como que ahorita se me juntaron, no sé, yo fui al psicólogo mucho tiempo, ¿no? Yo creo que ahorita se me juntaron como que varias sesiones, ¿no? Así como que todo en uno. Entonces, gracias, maestro, y gracias por sus palabras, ¿no? A mí la astrología me gusta mucho y lo que me dice no sé, me motiva todavía más a seguir adelante. Sí, sí, Isadora, por supuesto, te lo digo de verdad porque tienes madera para esto, sí. Sí, sí. Gracias, maestro, qué lindo. Gracias a todos. Muy bien, pues ¿nos faltaba alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Ya pasamos al recital o qué? Al recital escorpiano. No. Yo también llegué igual que Isadora a la astrología, o sea, con un montón de golpes y la astrología me está ayudando un montón para crecer, evolucionar, ¿no? Es una buena herramienta, sobre todo porque te hace sentir que eres individuo, que no Claro, eres el rebaño, ¿no? Eres individuo y bueno, como individuo pues hay que probar y hay que claro. jugar, ¿no? Otra cosa que me encanta de la astrología es que es muy personalizada, o sea, ya la misma carta te está haciendo de coaching personalizado prácticamente. Sí, sí. Porque arruina todas las generalidades, las destruye, o sea, va a la esencia del ser. Sí, sí, es que es una herramienta muy completa, vamos. Y Claro, porque te permite esa flexibilidad de decir, esto no lo entiendo, no lo veo, ¿no? Y no pasa nada, no lo ves, pero hay una interacción con el consultante, ¿no? Hay una claro, interacción para buscar precisamente la esencia de cómo encarna este gráfico en la persona. Y esto, las consultas, es esto, es una interacción, o sea, no se da nada por hecho, ¿no? Sino que hay que buscarlo y hay que trabajarlo y además claro, buscarlo todas las vueltas, ¿no? Pero sí, es una herramienta de individuación, sí, hombre. claro. Muy bien, pues Seba, cuando quieras, nos metemos ahora en tu inspiración Buenísimo. y desde luego es increíble cómo te inspiras, ¿eh? ¿Preparados para el volcán? Adelante. Argentina hace calor encima. Sí, Adelante. sí. Gracias, bueno, ahí arranco. Ah, y antes que me olvide, cuando termine el tema voy a poner una partecita muy cortita de un video, porque encaja perfecto con Ah, el muy bien. final. Sí, sí. Son unos 5 segundos más o menos. Claro, claro, claro. Lo que Ahí tú voy. digas.
no puedo olvidar, la solución estaba en mí. Odiaba verla así, de enferma en camisa, quería que Dios se la lleve, pero no pude evitar asesinarla. Pararararaira. Así termina esta historia, llena de dolor y de oscuridad. Jamás volveré a dudar de lo que yo quiero. Fuera de esta celda encontré a mi espejo. Perdóname, no sabía cómo salir. Wow. Estoy aquí para ti. Caray, esto es arte. Y ahora sí, ¿eh? Vale, venga. No importa quién soy. Estoy aquí para ti, James. ¿Ves? Soy real. Ahora sí. Wow, Seba. Caray, qué bueno. Y esto, bueno, me inspiré en esta historia, ¿no? De este juego de terror, que tiene mucho que ver con la celda que nosotros a veces nos guardamos dentro, las que nos reservamos dentro, Sí, sí. y también en mi carta natal, porque yo en mi carta natal tengo mucha energía en el área de mi espejo, que sería la casa 7. Claro, y lo interesante de esta historia es que el personaje, ¿no? Este personaje todo el tiempo vive una ilusión al principio, porque él había asesinado a su mujer, pero cuando arranca la historia, este personaje se hace la ilusión de que en realidad la mujer se murió de una enfermedad y que no le había pasado nada. Ah, Claro, y con el transcurso de la historia, conoce a un personaje que es esta rubia que ven ahí, que es nada que ver con la imagen que tenía de su mujer, que era lo que en realidad en el fondo él quería que fuese su mujer. Claro, pero era una ilusión. Por eso en algún momento del video dice, te pareces igual a mi mujer, o sea, podrían ser gemelas. Entonces hace todo el tiempo ese juego con la ilusión y la realidad. Todo el tiempo. Y me siento muy identificado con mi casa 7, ¿no? Porque yo tengo Venus en Escorpio, en cuadratura Júpiter medio cielo, y he vivido cosas similares. wow, Seba, qué bueno. Bueno. Dios mío. ¿Sabes que me pones un reto a mí también para ver qué hacemos el próximo miércoles? Ahora te devuelvo el reto, ¿viste? El espejo puse, te devuelvo el reto, el desafío. Por eso te lo digo. Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo el miércoles? Muchas gracias por estar ahí, oiga. A ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, maestro. Cuídense y arriesguense un poquitín, nada, un pasito, que no pasa nada. Claro, que no todos somos iguales, todos somos muy distintos. Ahí está, somos totalmente distintos. Claro. Esa es la gracia. Muy bien, pues venga, vamos a guardar. Adiós. Chau, chau. Un abrazo a Abrazo. todos.